El tema de la comisión mercantil o contrato de comisión mercantil en el derecho mexicano. La definición y caracteres de comisión mercantil en derecho mexicano, el concepto de comisión mercantil que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue mencionado por José María Bascal Zamora en su tiempo. El mandato aplicado a actos concretos de comercio se reputa comisión mercantil, en la cual dice el artículo 273 del Código de Comercio como aquel que lo define como un mandato, según el cual el mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. En consecuencia, de acuerdo con ambos textos, la comisión mercantil será un contrato por el cual el comisionista se obliga a ejecutar por cuenta del comitente los actos concretos jurídico-mercantiles que éste le encarga. Sin embargo, no son tan claras, ya que la reglamentación de este contrato en el Código de Comercio tampoco lo es. Dos cuestiones se presentan. Son diferentes la comisión y el mandato mercantil. En caso de que así sea, en que se distinguen uno del otro, tres criterios se ofrecen para establecer la diferencia y de la concreción de los actos jurídicos objeto de la comisión, que resulta de la definición que hemos platicado. El que se basa en que el contrato es representativo y la comisión no. El que se basa en la profesionalidad del comisionista. Distinguir la comisión del mandato mercantil con base en la definición legal no es aceptable por las siguientes razones. El concepto de acto concreto no es jurídico. No se justifica que cuando no se trate de la celebración de actos concretos, no se apliquen las normas contenidas en los artículos 275, 276, 277, 278 y 279 del Código de Comercio, que no tienen equivalente en la regulación del mandato en el derecho común y no conduce a ningún resultado práctico, ya que de aceptar esta solución sería comisión mercantil cuando un fabricante encargar a una persona la venta de un refrigerador, pero no tendría tal carácter si le encomendara la venta de todos los que le enviara para tal efecto, ya que entonces el contrato se consideraría bien mandato mercantil. Bien, en una serie indefinida de comisiones mercantiles, distinguir la comisión del mandato diciendo que la primera, el comisionista, obre en nombre propio y por cuenta del comitente, mientras que el mandatario obra por cuenta y en nombre del mandante. Tiene aparentemente mejor fundamento, se apoya en la tradición de las ordenanzas de Bilbao. Se disponía que el comisionista debía actuar en nombre propio. Además, el artículo 285 del Código de Comercio establece que cuando el comisionista contratare expresamente en nombre del comitente, no se contraerá obligación propia, rigiéndose en este caso sus derechos y obligaciones como simple mandatario mercantil por las disposiciones del derecho común. Para esta solución que hemos comentado queda exenta de críticas, como lo anterior tampoco sirve para explicar el que se dejen de aplicar cuando el contrato no es representativo. Las disposiciones de los artículos 275, 276, 277, 278 y 279 del Código de Comercio. Por otro lado, si bien es cierto que el artículo 285 remite las normas del mandato, en el caso de la comisión representativa también lo es que los artículos 283 y 84 del mismo ordenamiento prevén que el comisionista podrá desempeñar la comisión tratando en su propio nombre o en el de su comitente, y que en este último caso tendrá acción y obligación directamente con las personas con quienes contrate, sin tener que declarar cuál sea la persona del comitente, salvo en el caso del seguro, a lo que cabe agregar que las disposiciones del derecho común se contempla también la figura del mandato sin representación, con similares consecuencias en las que señala el Código de Comercio. En los artículos 2560
2015-61 Código Civil para el Distrito Federal. En consecuencia, la distinción entre comisión y mandato mercantil la debemos encontrar en ser el comisionista una persona que profesionalmente presta su servicio como tal, lo que justifica la aplicación de los citados artículos 275, 276, 277, 278 y 279 del Código de Comercio, de los que les mencionaré en la siguiente información o plática que les comentaré. La comisión mercantil se distingue de la mediación o correduría y de la agencia, en que ni el corredor ni el agente están facultados para obligar a las partes, que son quienes tienen que emitir el consentimiento para perfeccionar el acto de que se trate, en tanto que el comisionista obliga a su comitente. También se distingue la comisión mercantil del contrato de trabajo que el empresario celebra con sus vendedores o agentes, en tanto que estos prestan un servicio personal subordinado y el comisionista es tan auxiliar independiente del comercio. En la práctica se ha abusado de las figuras de la agencia y comisión mercantil para disfrazar contratos de trabajo defraudando la ley, lo que llevó al legislador laboral a someter las disposiciones de la ley correspondiente a los agentes de comercio de seguros, los vendedores, viajantes, propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes que deberán ser considerados trabajadores de la empresa o empresas a las que presten sus servicios. Cuando su actividad sea permanente, a lo que no ejecuten personalmente el trabajo, que únicamente intervengan en operaciones aisladas. El artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo, la Suprema Corte de Justicia se ha ocupado del problema y ha resuelto que cuando el supuesto comisionista ejecuta no uno o varios actos concretos de comercio, sino un gran número de ellos y se encarga sistemáticamente de su celebración, no puede considerarse que se trate de un comisionista, sino de un trabajador, aunque las condiciones en que presta sus servicios no correspondan a las del contrato de trabajo típico de quien presta su servicio en una oficina, fábrica o establecimiento de cualquier clase. Igualmente estableció jurisprudencia definida en el sentido la Suprema Corte de que el contrato de trabajo, la dependencia respecto al empleador es permanente, su duración es indefinida y por tiempo determinado, pero independientemente del necesario para realizar el acto materia del contrato, siendo la característica esencial de este último contrato la dependencia económica que existe entre la empresa y el trabajador, de modo que si el comisionista solo puede ocuparse de los asuntos del comitente, sin poder prácticamente ocuparse de otros, y se encuentra una sujeción y dependencia que dan a su contrato las características de un contrato de trabajo. Al hablar de comisión mercantil se acostumbra a pensar en negocios de compra-venta y en realidad esta es la operación más usual. Sin embargo, nadie impide que el contrato de comisión se utilice para la celebración de otro tipo de contratos, tales como seguro, transporte. En cuanto a las partes del comitente y el comisionista, deberá tener capacidad de ejercicio y nada impide que una persona moral pueda dedicarse al ejercicio de la comisión mercantil. La comisión puede pactarse por escrito o de palabra, pero cuando haya sido verbal se ha de ratificar por escrito antes que el negocio concluya. Artículo 274 del Código de Comercio. La Suprema Corte de Justicia ha decidido que las cartas opción y las autorizaciones privadas que los propietarios de inmuebles otorgan a los intermediarios para que estos ofrezcan públicamente la venta de un inmueble y busquen comprador no constituyen mandato para actos de dominio del poder en el contrato. En cuanto a la expresión del consentimiento, rigen las reglas generales de los contratos. Sin embargo, por lo que ve al comisionista, el Código de Comercio señala que es libre para aceptar o no el encargo. Sin embargo, en caso de rehusarlo, se deberá avisarlo así inmediatamente por el correo más próximo al día que recibió la comisión. Si el comitente no residiera en el mismo lugar, artículo 275 del Código de Comercio. Además, el comisionista que practique alguna gestión en el desempeño del encargo que le hizo el comitente queda sujeto a continuarlo hasta su conclusión, entendiéndose que aceptó tácitamente el contrato, artículo 276 del Código de Comercio. Por otro lado, es obligación del comisionista avisar que rehúsa la comisión y en caso de que así no lo haga, será responsable
hacia el comitente de todos los daños que por ello le sobrevengan. Artículo 278 del Código de Comercio, además de los que han quedado señaladas o mencionadas que les expresé anteriormente, las obligaciones del comisionista se enumeran pormenorizadamente los artículos 277 a 303 del Código de Comercio. Las provisiones al comisionista se enumeran como las siguientes. En ningún caso podrá proceder en el desempeño de su encargo contra disposiciones expresas del comitente. Artículo 283 del Código de Comercio. No puede comprar ni para sí ni para otro lo que se le hubiera mandado vender, ni venderá lo que se le haya mandado comprar sin consentimiento expreso del comitente. Artículo 299 del Código de Comercio. Los comisionistas no podrán alterar las marcas de los efectos que hubieran comprado o vendido por cuenta ajena, ni tener efectos de una misma especie pertenecientes a distintos dueños bajo una misma marca, sin distinguirlos por una contramarca que designe la propiedad respectiva de cada comitente. Artículo 300 del Código de Comercio. El comisionista no podrá, sin autorización del comitente, prestar ni vender al fiado o a plazos, pudiendo en estos casos el comitente exigirle el pago al contado, dejando a favor del comisionista cualquier interés o ventaja que resulte de dicho crédito o plazo. Artículo 301 del Código de Comercio. Son derechos del comisionista hacer vender los efectos que se le han consignado por medio de dos corredores o dos comerciantes, a falta de estos que previamente certifiquen el monto, calidad y precio de los mismos, cuando el valor presunto de los bienes que se le han consignado no pueda cubrir los gastos que haya de desembolsar por el transporte y recibo de ellos, o cuando habiéndole avisado el comitente que rehúsa la comisión, después de recibir dicho aviso no provea de nuevo encargado de que reciba los efectos que hubiera remitido. El producto líquido de los efectos así vendidos será depositado o a disposición del comitente. Artículo 279 del Código de Comercio. El comisionista, salvo siempre el contrato entre él y el comitente, podrá desempeñar la comisión tratando en su propio nombre o en el de su comitente. El artículo 283 del Código de Comercio. Cuando el comisionista contratare en nombre propio, tendrá acción y obligación directamente con las personas con quienes contrate, sin tener que declarar cuál sea la persona del comitente, salvo en el caso de seguros. Artículo 284 del Código de Comercio. Cuando el comisionista contratare expresamente en nombre del comitente, no contraerá obligación propia, rigiéndose en este caso sus derechos y obligaciones como simple mandatario mercantil por las disposiciones del derecho común. En el artículo 285 del Código de Comercio, salvo pacto en contrario, todo comisionista tiene derecho a ser remunerado por su trabajo. En caso de no existir estipulación especial previa, el monto de la remuneración se regalará por el uso de la plaza donde se realice la comisión. Artículo 304 del Código de Comercio. El comitente, salvo pacto en contrario, debe adelantar al comisionista los fondos necesarios para el desempeño de la comisión. Artículo 281 del Código de Comercio. En todo caso, el comitente está obligado a satisfacer al contado al comisionista, mediante cuenta justificada, el importe de todos sus gastos y desembolsos con el interés comercial desde el día en que los hubiera hecho. Artículo 305 del Código de Comercio. Los efectos estén real o virtualmente en poder del comisionista se entenderán especial y preferentemente obligados al pago de los derechos de comisión, anticipaciones y gastos que el comisionista hubiera hecho por cuenta de eso, y no podrá ser desposeído de los mismos sin antes ser pagado o que se realice el pago. Artículo 306 del Código de Comercio. En el contrato de comisión mercantil es conocida la cláusula estar del credere, en virtud del cual el comisionista se compromete a responder total o parcialmente al cumplimiento de las obligaciones asumidas por las personas con quienes contrató, teniendo en este caso derecho a obrar o cobrar una comisión adicional por la responsabilidad que adquiere. La posición del comisionista en este supuesto es similar a la del fiador, no estando prohibida esta cláusula por nuestra legislación. Es de considerarse ilícita la comisión se extingue
por revocación que podrá hacer en cualquier tiempo el comitente. Sin embargo, quedará siempre obligado a las resultas de las gestiones ya practicadas. La revocación hecha saber únicamente el comisionista no puede ser opuesta a terceros contratantes que no la conocieran, quedando a salvo el derecho del comitente contra el comisionista. Artículo 307 del Código de Comercio. Nada impide que, al igual que el mandato, la comisión pueda ser irrevocable, aplicando el principio del artículo 2596 del Código Civil para la Ciudad de México, de aplicación supletoria. Por muerte o incapacidad del comisionista se entenderá rescindido el contrato de comisión, lo que no sucederá cuando se trate de la muerte o inhabilitación del comitente, aunque puedan darlo por terminado sus representantes. Artículo 408 del Código de Comercio. Los el autor Jorge Barrera Graf estudia este tipo de temas en la representación voluntaria del derecho privado, muy importante. La comisión mercantil, conforme al autor, los autores reconocidos en el derecho mercantil, menciona también que el Código de Comercio, en el artículo 273, o sea, el Código de Comercio, como el Código de Comercio o sea, el Código de Comercio que no tuvo reformas y el que tiene reformas no define el mandato. Debemos recurrir al artículo 2546 del Código Civil para el Distrito Federal, según el cual el mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos. Es una parte que también se vuelve a mencionar. Este, el, el- Siempre es bueno que la vida uno siga sus sueños, y esta es una de las cosas por la cual se apasiona uno de los temas del derecho. Bueno, hasta luego.